Hola, espero que estés muy bien y con más ganas de aprender. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de calorimetría. Aquí es importante que sepas lo que es el calor, y para ello estoy tomando en cuenta una cierta cantidad de agua contenida en un recipiente, digamos agua caliente, 80 grados Celsius, y una cuchara de aluminio que esté al medio ambiente. ¿Ya? Al medio ambiente podrá estar, no sé, 20 grados Celsius, capaz estamos en época de verano, 26, 27 o 30 grados Celsius. ¿Listo? Cuando yo introduzco esta cuchara en el agua caliente, ¿qué es lo que va a pasar? Miren, todos los cuerpos o sustancias ya presentan partículas, y esas partículas tienen movimiento, tienen energía cinética. Esas partículas de la sustancia ya interactúan, tienen energía potencial, pero no me diga potencial gravitatoria, simplemente es energía potencial, ¿ya? Entonces, tienen energía cinética en el interior y tienen energía potencial también en el interior. Y esa suma de la energía cinética con la energía potencial es lo que vamos a denominar energía interna. Lo que está pasando acá es que la energía interna del agua se está transfiriendo ya hacia la cuchara. La cuchara está ganando energía interna. Profe, no entiendo. Cuando tú colocas la cuchara, ¿sí o no que las moléculas del agua que están pegadas a la cucharita están golpeando más intensamente a los átomos de aluminio? Claro, esta parte, que yo lo puedo indicar acá, toda esta parte de agua que está rodeando a la cuchara son moléculas que están con bastante movimiento, con bastante energía cinética, y le está transfiriendo parte de esa energía a los átomos de ¿quién? Del átomo de aluminio de la cuchara. Ahí está. Entonces, parte de la energía de esa masa de agua se le está entregando a la masa de aluminio. Esa energía se denomina energía interna, ¿cierto? Y esa energía interna del agua, ya una parte se lo está transfiriendo aquí a la cuchara. Se observa una transferencia de energía interna. Por lo general, la energía interna se le representa con la letra U. ¿Listo? Todos los objetos presentan energía interna. Por ejemplo, acá yo tengo una cierta cantidad de agua. Aquí hay energía interna. Tengo acá una bolsa. Aquí hay energía interna. ¿Listo? Tú estás frente a tu pantalla visualizando. Puedes mirar a tu alrededor. Todos los objetos que observas presentan energía interna. Obvio, porque como presentan o tienen moléculas o partículas, ¿ya? Entonces, estos están ¿qué? Con movimiento, estos están con interacción. Entonces, todos los objetos presentan energía interna. Aquí, en esta transferencia de energía interna, lo que se va a observar, pues, ¿qué es? Es el calor. El calor es energía interna que viaja de un objeto a otro o de una zona a otra zona. En general, energía interna en transición, ¿ya? Eso es el calor. ¿Y el calor por qué existirá? Existe debido a una diferencia de temperaturas. Si no hubiese diferentes temperaturas, no existiría el calor, ¿ya? Esa diferencia de temperaturas me hace pensar, pues, ¿qué? ¿En qué? ¿Qué me dices? Que debe haber ¿qué? Dos objetos, ya, como mínimo, ya, debe haber dos objetos como mínimo para poder ¿qué? Estudiar lo que es el calor. ¿Listo? Puede haber 3, 4, pero como mínimo dos objetos, ¿ya? Las formas en que se va a presentar el calor, así como tú, cuando vayas a la universidad o capaz ya estás yendo a la universidad, tú puedes, si estás cerca, puedes ir a pie, puedes ir en bicicleta, o tu scooter, ¿ya? O puedes ir ¿qué? En tu auto. ¿Listo? O sea, hay tres formas de que tú te puedas trasladar de un lugar a otro. La energía interna también tiene tres formas de poder trasladarse de una zona a otra zona. Y eso es lo que llamamos formas del calor. Acá, lo primero, lo resaltante es la conducción. La conducción se presenta en los sólidos.
y es más relevante en el caso de los metales. Todos los sólidos, pues, el que es más relevante son los metales. Tienen alta conductividad térmica, ya en comparación a los gases, a los líquidos. Acá estoy tomando una porción o una parte de la cuchara de aluminio. Acá estoy representando ya a los átomos de aluminio. Sí o no que esta zona está a mayor temperatura. Esta zona está a mayor temperatura y esta está a menor temperatura. ¿Qué es lo que voy a notar? Que estas partículas comienzan a agitarse más intensamente y esa agitación se la transmite a las siguientes partículas y esta a las siguientes partículas, de partícula en partícula. Pero, fíjate, pero no hay traslado, no hay transporte de masa. No hay que pensar que las partículas que están por acá van a terminar por acá, pero algo viaja. Esas microcolisiones entre partículas comienza a propagarse, ¿ya? Una propagación. Y esto es lo que también puedes llamar una onda térmica. Una onda térmica. ¿Listo? Mientras que acá no hay transporte de masa, en la siguiente forma sí hay transporte de masa. Es lo que denominamos convección. En la convección tendremos ya a los fluidos, que pueden ser líquidos o gases. A diferencia de la conducción, en la convección sí existe transporte de masa. Por ejemplo, si tú tienes ese recipiente con agua caliente, poco a poco comienza a enfriarse, comienza a escaparse la energía, ¿cierto? ¿Y cómo va a comenzar a perder energía? Las partículas que están acá del agua caliente, que tienen mucha movilidad, ¿ya? De todas ellas, no todas van a tener la misma energía cinética, siempre va a tener una diferencia, pero muy pequeñísima, muy pequeñísima. Las partículas que están acá en la superficie o en la parte externa, por acá, ¿no? Esto es agua, estas partículas comienzan a perder energía cediendo al medio ambiente. Acá las partículas que están en estas paredes del recipiente también comienzan a ceder energía al recipiente, comienzan a perder también energía. ¿Listo? Es lo que decimos, se está enfriando el agua. Muy bien. Pero ¿qué pasa con las partículas que están bien al centro, ¿no? Al centro, digamos. Esas todavía tienen ligeramente una mayor temperatura que las partículas que están en la superficie. Están en la superficie y que están en la parte lateral. Entonces, ¿qué va a pasar? Esas porciones de masa de agua ligeramente calientes, ¿ya? Van a desplazar a las partículas o a las masas de agua, porciones de agua que están frías, dándose más o menos algo así. Va a haber desplazamiento, movimiento de masa aquí, más o menos de esta manera. Va a haber agua caliente que se eleva y va a desplazar al agua fría. Va a haber agua caliente que se eleva y va a desplazar al agua fría. ¿Ven? Haciendo pues que poco a poco toda esa masa de agua se enfríe. Entonces va a haber zonas donde la temperatura va a ser ligeramente mayor y zonas donde va a ser ligeramente menor. Entonces la masa de la zona, pues donde está con mayor temperatura, esa masa se desplaza, haciendo que mueva la masa que está pues con menor temperatura. Hay un desplazamiento de masa. En cambio acá en la conducción no hay desplazamiento de masa, en cambio acá sí. A veces ese desplazamiento de masa se da muy rápido. Por ejemplo, el aire que está a tu alrededor, tomando ya como en cuenta, como ejemplo, los gases, el aire que está a tu alrededor. Si tú colocas un ventilador a tu costado en época de verano, ¿qué haces? Estás desplazando esa masa de aire que está en tu habitación, que está caliente, lo desplazas. Pues, entre comillas, botar ese aire caliente por la ventana.
pero con la ayuda de ¿qué? De un ventilador. También eso es convección, pero es una convección en donde tú, utilizando un elemento externo como el ventilador, estás forzando a ese desplazamiento de masa de fluido, en este caso aire caliente. Eso se denomina convección forzada. En cambio acá no es convección forzada, se llama convección natural, convección espontánea, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es convección tenemos convección natural, que es esto, por su propia cuenta, y convección forzada en el caso de estar utilizando ¿qué? Una máquina de aire acondicionado quizá, o en el caso del ventilador, ¿ya? Y por último tenemos lo que se denomina la forma de presentarse el calor, es mediante radiación. Acá está de por medio las ondas electromagnéticas. A diferencia de las ondas mecánicas, ¿te acuerdas que en las ondas mecánicas se requiere siempre de un medio sustancial? ¿Ya? Para que exista onda mecánica, por ejemplo, tú gritas, tú hablas, generas onda sonora. Si no hubiese aire, no podría existir esa onda sonora. O sea, siempre las ondas mecánicas requieren de un medio sustancial, sólido, líquido o gas. En las ondas electromagnéticas no, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, es un caso del horno microondas. Tú puedes calentar tus alimentos, ¿ya? Haciendo uso ¿qué? De ondas electromagnéticas, ¿ya? Es un claro ejemplo. Otro sería la radiación solar. Cómo te mantiene caliente, digamos, ¿ya? Es gracias a esa energía que viene del sol, mediante ondas electromagnéticas. ¿Listo? Capacidad calorífica. Cuando ya sea el agua u otra sustancia pierda energía, ya sea la cuchara o otro elemento, otro cuerpo, otra sustancia gane energía, estos van a ocasionar ¿qué? Un cambio en su temperatura. Ese es lo que más rápido se le viene a la mente a cualquier estudiante, que cuando le damos calor o le sustraemos calor a un cuerpo, su temperatura cambia. ¿Ya? Eso se nos viene a la mente así, de rápido. Pero no necesariamente va a cambiar la temperatura cuando gana o pierde calor. Eso lo vamos a ver luego, ¿ya? Vamos con la primera parte en donde los cuerpos, ya al ganar o perder calor, que yo lo voy a llamar transferencia en general, cambian su temperatura, ¿ya? La capacidad calorífica, ¿qué viene a ser? Aquí voy a considerar el siguiente ensayo. Mira, tomo la cuchara acá, la cuchara que gane calor, y esa cantidad de calor, cuya unidad, como es energía, cuya unidad es el joule, ¿ya? Comienzo a darle más cantidad de joule, calor, su temperatura se eleva. Y acá juega un papel importante también pues el termómetro, ese dispositivo que te permite pues medir la temperatura, ¿ya? Comenzamos a darle calor y medir la temperatura, observamos pues que el delta, ¿te acuerdas? El delta significa algo final menos algo inicial, variación. La variación de la temperatura con el calor van a ser directamente proporcionales. Al calor lo voy a representar con la letra Q. ¿Ya? Lo voy a representar con la letra Q. La cantidad de calor cuya unidad es el joule, ¿ya? Será el doble cuando tú quieres que la variación también sea el doble. Si yo quiero que un cuerpo cambie su temperatura en el triple, entonces la cantidad de calor que debo darle también debe ser el triple. Esta cantidad de calor y la variación de temperatura guardan una relación directamente proporcional. Ahí está. ¿Ves? Directamente proporcional. Claro, acá te está diciendo en el cero que cuando yo no le doy nada de calor, obviamente la variación de temperatura será cero, pues. Si tú a un objeto no le das calor, no le quitas calor, su variación de temperatura es cero. La temperatura, si antes era 20 grados, luego sigue con 20 grados. No hay variación. ¿Listo? Con esta cantidad directamente proporcional, ya, de manera experimental se comprueba eso, me debe hacer pensar en realizar un cociente. Voy a realizar el cociente de esta manera.
La cantidad de calor dividido entre la variación de la temperatura es una constante. Y esa constante, mira, coincidencia, empieza con la letra C, también de constante, se denomina capacidad calorífica. Una sustancia, un cuerpo, tiene una capacidad calorífica, así como tú tienes una capacidad intelectual, ¿ya? También los cuerpos tienen una capacidad calorífica. ¿En qué unidad se encuentra esta magnitud escalar? Esta magnitud escalar lo puedes expresar en ¿qué? A ver, caloría, ¿ya? Joule. Cuidado. Primero vamos a hacerlo en el sistema internacional. Joule, ¿ya? Kelvin. El otro es caloría, denotado con cal, grados Celsius. Ahora sí, acá nos detenemos un momento. Ya sabemos que la unidad para la energía es el Joule, ¿ya? Pero también se utiliza la caloría, ¿ya? Hay una equivalencia. ¿Ya? Hace mucho tiempo, científico hizo un experimento para encontrar la equivalencia entre el Joule y la caloría. Y tenemos lo que se llama el equivalente mecánico del calor. Equivalente mecánico del calor, ¿ya? Que me dice que una caloría es igual a 4,186 Joule. Una caloría. Ahora, ¿de dónde viene el término caloría? Es que antiguamente pensaban que los cuerpos presentaban ese algo, que ahora se llama energía interna, llamado calórico, ya que los cuerpos muy calientes tenían mucho calórico y podían ceder a los demás cuerpos, ¿no? La famosa teoría del calórico. Pero eso es falso, bueno. Pero como recordando un poco la historia, se queda, ¿ya?, el término o la unidad caloría. Y la caloría tiene un equivalente, 4,186 Joule, ¿ya? Definición de una caloría, ¿ya? No creo que sea pregunta de examen de admisión, pero es la cantidad de energía que debes darle, pues, a un gramo de agua para elevar su temperatura de 14,5 grados hasta 15,5 grados. Ya, esa es la definición de una caloría. ¿Listo? Si deseas lo anotas, Pero una caloría es 4, ahora, ¿quién halló este equivalente? Un experimento. Fue un experimento también hace tiempo para hallar el equivalente mecánico del calor, ¿ya? La simbología de la caloría es cal. Grados Celsius, creo que todos lo conocen, ¿ya? Este es el Kelvin. Puede ser que sea motivo también de pregunta, de evaluación, de admisión, cómo convertir de Kelvin a Celsius. El número de la temperatura en Kelvin es igual al número de la temperatura en Celsius más 273. Por ejemplo, tú tienes ya una sustancia con 10 grados Celsius, pero yo quiero llevarlo a Kelvin. No existe grado Kelvin, ¿eh? Simplemente es Kelvin. Simplemente a 10 le sumo 273 y tendríamos pues la temperatura en Kelvin, ¿ya? A ver si vamos a ponerle con tu caso, a ver, por acá tú tienes 37 grados Celsius. En Kelvin, ¿cuánto será? 37 más 273, a ver, 3 más 7, 10, llevo 1. 7 más 3, 10 y 1, 11, llevo 1, 2 y 1, ahí está, 300 Kelvin. ¿Ven? Entonces, esa es tu temperatura, 310 Kelvin. ¿Qué pasa si, ¿no?, por ahí te agripas o una infección, ¿ya?, y tu temperatura se eleva hasta 39? Ahora ya no tendrás, pues, ¿qué? 310 Kelvin. Ahora tendrás, como acá aumentó en 2, acá también aumenta en 2. ¿Ven? ¿Te has dado cuenta que la temperatura, lo que varía en Kelvin es igual a lo que varía en Celsius? ¿Te has dado cuenta? Acá en Celsius cambia en 2, acá también en Kelvin cambia en 2. Interesante. Ya sabes cómo transformar de Celsius a Kelvin, ¿ya?
¿Te acuerdas? Kelvin es la unidad para la temperatura en el sistema internacional. Listo. Joule por Kelvin. Y esto es caloría por grado Celsius. ¿Ya? Perfecto. Seguimos. La capacidad calorífica se dice que es una propiedad extensiva. ¿Qué significa? Seguramente este término lo has visto en química. Esta nos dice pues que va a depender de cuánta sustancia o cuánta materia tengas. ¿Ya? Cuanto mayor sea la masa del cuerpo, imagínate ya no tener una cuchara de aluminio, sino un plato de aluminio. Me imagino mayor masa, entonces habrá mayor capacidad calorífica. Mayor sea la masa del cuerpo, mayor será su capacidad calorífica. ¿Cierto? Muy bien. Ahí está. Perfecto. Bien, entonces ya estamos familiarizados entonces con el calor. ¿El calor qué es? Es energía en transición y existen tres formas de que exista esa transición de energía. ¿Ya? Va a haber fenómenos en donde solamente se presenta uno, o se presentan dos, o los tres a la vez. En el caso de ondas, creo que tú tienes un recipiente con agua caliente, pones la mano acá, no toques el recipiente, pones la mano por acá, vas a sentir que la presencia de energía, y es mediante ondas, mediante radiación. ¿Ya? Acá no hay necesidad pues que exista aire, puedes retirar todo el aire, igual vas a notar o vas a sentir que te está llegando energía. Te está llegando en forma de radiación. ¿Listo? Ondas electromagnéticas. Perfecto. Calor específico. Mira, yo ya no quiero una cuchara de aluminio, no quiero estudiar el calor en una cuchara de aluminio, tampoco en un plato, en una olla, no. Quiero estudiar el calor en una unidad muy pequeña de masa, puede ser 1 gramo, ¿ya? Pero en general, una unidad de masa, ¿ya? De esta cuchara de aluminio voy a tomar una cantidad unitaria. 1 gramo puede ser, sí, no creo que de ahí diga voy a tomar 1 kilogramo, no creo, pero si yo tuviese un objeto muy grande de aluminio, ahí sí podríamos decir voy a tomar 1 kilogramo de ese objeto, pero acá no, pues acá será 1 gramo, ¿cierto? En general, una unidad, ¿ya? En general, una unidad de masa. ¿Qué es lo que quiero estudiar? La capacidad calorífica, pero para una unidad de masa. Esto ya tiene su propia capacidad calorífica, tiene un C, pero yo quiero el C para una unidad. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a tener que dividir esa C entre una unidad de masa, C entre M. ¿Ya? Y eso cociente se denomina capacidad calorífica específica, porque estás hallando la capacidad calorífica específicamente para una unidad de masa. Ese es el nombre, capacidad calorífica específica. Pero como el nombre es muy extenso, ¿ya? Se optó por llamarlo calor específico. El calor específico, mira, ahí está, es una capacidad calorífica específica. Y se va a determinar dividiendo el calor específico, la capacidad calorífica entre la masa. Pero ya sabemos que la capacidad calorífica es la cantidad de calor entre la variación de la temperatura. Y esto dividido entre la masa. Acá una operación básica, una operación algebraica básica, ahí tú eres un campeón ahí, será pues igual a Q entre M variación de temperatura. ¿Listo? El calor específico, porque el nombre real es muy largo, ¿no? Capacidad calorífica específica. El calor específico me dice cuánto es la cantidad de calor que tú debes transferir. ¿Eso qué implica? Que puedes dar o quitar, puedes entregar o sustraer. ¿Ya? Si tengo acá
una cierta cantidad de agua, ¿cuánta cantidad de calor yo debo darle o cuánta cantidad de calor yo debo quitarle? ¿Ya? A una unidad de masa, puede ser 1 kilogramo, puede ser 1 gramo, para que su temperatura cambie en una unidad. Por ejemplo, tú puedes querer que la temperatura cambie en 1 grado. Cuando yo digo cambia, no significa necesariamente que va a aumentar, puede ser que disminuya, ¿ya? Entonces, una unidad puede ser que aumente o disminuya. Puede ser grado Celsius, puede ser también Kelvin. No digas grado Kelvin, a eso no existe. Es Kelvin nada más, ¿ya? Ejemplo, el calor específico. Estoy colocando acá el calor específico para el agua en una unidad que bastantes ejercicios vas a encontrar con esa unidad, ¿ya? Caloría, gramo, grado Celsius, ¿ya? La correcta lectura sería una caloría por gramo, grado Celsius. No me digas entre, ¿ya? Es caloría por gramo, grado Celsius. Esto equivale a tener algo así. Una caloría, ahí está, 1 gramo, 1 grado Celsius, ¿ya? Vamos a interpretar de la siguiente manera. Si yo tengo agua, ¿ya? Mientras no te digan nada, se sobreentiende que es agua en fase líquida, ¿ya? Se sobreentenderá ya. Me está diciendo que, fíjate, si tú tienes 1 gramo de agua, y deseas que su temperatura cambie en 1 grado Celsius, tú le debes transferir una caloría. Transferir, ¿qué implica? Que puede ser que estés entregando o estés retirando o quitando, ¿ya? Por leerlo así también, mira, tú debes dar o quitar una caloría a 1 gramo de agua para que su temperatura cambie en 1 grado Celsius. ¿Ven? Listo. Yo puedo llevar también que el calor específico en unidades del sistema internacional. Para el caso del agua, a ver, en el sistema internacional tendríamos calor específico para el agua. A ver, ahora sí, vamos con la conversión. Acuérdate. Una caloría, ¿te acuerdas? Una caloría es, a ver, del equivalente en agua, del equivalente mecánico de la caloría, perdón. ¿Te acuerdas? Una caloría viene a ser 4,186 Joule. ¿Ven? 1 gramo. Ah, pero en el sistema internacional la masa no está en gramos, está en kilogramos. 1 gramo es la milésima parte del kilogramo. Profesor Alfredo, ¿qué está haciendo? Estoy llevando a las unidades del sistema internacional. Si quieres puedes hacer una pausa para que puedas revisar. A ver, cuidado acá, mucho cuidado acá. 1 grado Celsius no es temperatura. ¿Cómo? ¿Qué? Seguramente te está afectando, No, esto es el cambio de temperatura. Ojito, esto no es temperatura, es variación. Y te acuerdas, si quieres puedes hacer la pausa y retroceder el vídeo. La variación en grados Celsius también es igual a la variación en Kelvin. Entonces, la variación en 1 grado también es la variación en 1 Kelvin. Entonces, acá es 1 Kelvin. ¿Ven? Interesante. Al final, por matemática básica, 1000 pasa acá y voy a tener el calor específico del agua en el sistema internacional. 4186 Joule por kilogramo Kelvin. Ahí está. ¿Ya? El calor específico del agua es alto y eso se aprovecha también en la industria, en la ingeniería. Mira acá, voy a hacer un ensayo interesante, una bolsa con una cierta cantidad de agua. Ya voy a colocar, ahí está, con sonido y todo para que te des cuenta que no es engaño. Acá tengo una cierta cantidad de agua, ya es agua, y me va acá mi asistente, me va a ayudar prendiendo la vela acá.
voy a hacer el ensayo. Tú ya sabes qué ocurre si es que el fuego acá se acerca al plástico, ¿no? Ya, va a malograr el plástico. Pero acá como que existe una cierta inercia al cambio, mira. Mira, solamente lo oscurece, ¿eh? Mira. ¿A qué se debe esto? Mira. Mira. ¿Ya? ¿Cómo se resiste? Se resiste, mira, el plástico se resiste, ¿qué? ¿El plástico o el agua? Debería de quemarse el plástico. Pero ¿qué es lo que sucede? Para que se pueda quemar el plástico requiere recibir cierta cantidad de energía para que sus partículas o sus moléculas o átomos del material del cual está constituido el plástico, entre comillas, se deteriore. Pero no puede alcanzar esa temperatura, pues, porque el agua le absorbe, le quita el calor al plástico. El calor que debe ganar el plástico, ¿quién lo está absorbiendo? El agua. Es que el agua tiene un mayor valor de calor específico. ¿Ven? Todo el calor, ¿quién le está quitando? En vez de quedarse en el plástico, se lo está quitando el agua. Interesante ensayo, ¿ven? Y yo puedo estar así un largo rato. Si quieres, hacemos que el video dure 2 días. Voy a estar así. Claro, estoy exagerando esos 2 días porque va a llegar un momento en el cual el agua va a comenzar a hervir. ¿Ven? ¿Se han dado cuenta? Muy bien, ahí también asistente, un favor. Apágalo. Gracias. Esto también. Gracias, ahí está, siempre. Acá somos un equipo, ¿eh? Somos 3, muy pronto van a venir 2 más y vamos a ser numerosos, ¿ya? Seguimos entonces. Vamos a terminar esta primera parte viendo que nuestra primera ecuación que vamos a utilizar ya para hacer desarrollo de ejercicios, ¿ya? Y esa primera ecuación sale a partir de acá. Cuando esto que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿ya? Vamos a obtener esta expresión, que la cantidad de calor que se requiere para que una cierta masa cambie su temperatura va a ser igual a el famoso Q se mata o que se mate, ¿ya? Una memotecnia bien graciosa. No es mi memotecnia, simplemente de colegas que me antecedieron en la enseñanza. Me dijeron, Alfredo, enséñales así, que se mate. ¿Ve? Que se mate. O también puede decir, se mate. Ya, se mate. No digas se mamó. No, es se mate. ¿Ya? ¿Qué viene a hacer esto? Es la variación de temperatura. ¿Te acuerdas que el triángulo siempre te indica final menos inicial? Temperatura final menos temperatura inicial. Ahora, acá hay que tener cuidado, ¿ya? Si trabajas en grados Celsius o en Kelvin, hay que tener mucho cuidado con las unidades, ¿ya? Igual para la masa. La masa también, dependiendo del ejercicio, qué unidad quiere, no estás obligado a trabajar aquí en gramos. También puede ser que el ejercicio esté en kilogramos, la masa, ¿ya? ¿De quién va a depender qué unidades voy a trabajar? Va a depender bastante de la unidad del calor específico, ¿ya? En un ejercicio, fíjate en la unidad del calor específico. Ahí está, ¿ya? Tu arma fundamental, ¿ya? Q que viene a ser es la cantidad de calor que gana o pierde la sustancia. A ver, ¿qué pasa si la temperatura al final es mayor que al inicio? Por ejemplo, si tú tienes un objeto a 10 grados y luego termina a 30 grados, restas 3 menos 30 menos 10 sería 20. Esa variación es positiva. Pero ¿qué pasa si está a 50 grados y termina a 15 grados? 15 menos 50 menos 35. Esa variación es negativa. Entonces acá hay que tener mucho cuidado también. Si la variación es positiva, esta cantidad de calor ya es positiva. Si la variación es negativa, esta cantidad de calor es negativa. Dependiendo del texto, dependiendo de la pregunta de admisión o evaluación o examen, ¿ya? Algunos consideran así como está la ecuación, pero tomando en cuenta que el signo del, otros no. Eso ya es criterio de cada uno, ¿ya? Para evitar eso de los signos, voy a considerar acá valor absoluto. ¿Qué viene a ser valor absoluto? La cantidad positiva, ¿ya? La cantidad positiva. ¿Listo? Pero tú ya sabes que cuando la sustancia, como la cuchara,
gana calor, tú ya sabes, ¿ah? La sustancia como la cuchara gana calor, ¿ya? ¿Qué signo tendrá? Positivo. Como el agua, ¿qué pasa si pierde calor? Pierde calor. Entonces, como el agua, entonces la variación de la temperatura es negativa, entonces Q le puedes asociar el signo negativo. ¿Listo? Entonces, esta sería nuestra primera parte. Ahora, vamos a ver ya el siguiente caso. Bien, como ya sabemos entonces que si los cuerpos ganan, de manera práctica decimos ganan calor, ya eleva su temperatura, y si pierden calor disminuyen su temperatura, hay que darse cuenta que si hay uno que está ganando es porque otro lo está perdiendo, ¿ya? Ahora eso nos va a interesar para poder hablar sobre el equilibrio térmico, ¿ya? Aquí nuevamente con mi ensayo de recipiente con agua que está caliente, y voy a introducir una cucharita, ¿ya? Para fines didácticos no voy a tomar en cuenta el recipiente, voy a tomar en cuenta solamente la cucharita y el agua. Ellos dos van a ser mi sistema, pero un sistema bien especial. No es como los sistemas vistos pues en el capítulo de las leyes de Newton, estática, dinámica, energía, sino un sistema en el cual pues va a estar aislado térmicamente. ¿Qué significa ello? Que no va a poder entrar del exterior, no va a poder entrar calor, energía en forma de calor, tampoco puede salir, ¿ya? Y eso se denomina aislado térmicamente. ¿Qué es lo que se observa acá? Que el agua va a comenzar a disminuir su temperatura, consecuencia de que está perdiendo calor. Y el recipiente, el metal, mejor dicho, la cucharita que está hecha de metal, va a comenzar a elevar su temperatura, señal que está ganando calor, ganando energía en forma de calor. Para visualizar ello mucho mejor y bien didáctico es, y se recomienda, hasta que agarras bastante práctica y lo hagas ya sin necesidad de ello, es el diagrama de temperaturas o diagrama lineal de temperaturas, en donde vas a colocar ya a los objetos que intervienen un pequeño dibujo ahí. Puede intervenir 2, 3 o más, ¿ya? Claro, la parte básica sería que intervenga solamente 2. Acá tengo el agua y la cuchara, pero ¿por qué de este lado? Porque el agua está a mayor temperatura, una mayor temperatura. En el caso de la cuchara está a una menor temperatura. El agua, digamos que esté a una temperatura, yo sé que en mi ejemplo puse 80 grados Celsius, pero voy a ponerle una temperatura B, ¿ya? La cuchara a una temperatura tal como te suba. Puede ser 0, ¿no? Alguna temperatura puede ser 0, puedo tener temperaturas negativas. En realidad, esta recta es la recta numérica, solamente que los números van a indicar temperaturas. Por lo general se trabaja en grados Celsius, ¿ya? Cuando estos dos se juntan, ¿ya? Algunos textos dicen contacto térmico, se juntan, lo que va a observarse pues es que la cuchara, su temperatura va a comenzar a elevarse. Si inicialmente estaba a 20 grados Celsius, luego estará a 21, 22, 23 y así. Si el agua está a 80, luego estará a 79, ¿no? 70, pero no vayas a pensar que la temperatura que se eleva a la cuchara 1 grado es igual a la temperatura que disminuye el agua 1 grado. No. ¿Ya? Mucho cuidado. Lo que sí puedes hacer es que la energía que pierde el agua es igual a la energía que gana la cuchara. Entonces, tarde o temprano, ambos van a tener la misma temperatura. ¿Ya? Esa temperatura se denominará temperatura en el equilibrio térmico, ¿ya? Pero antes que alcance la temperatura de equilibrio, ¿qué ha estado pasando? La conservación de la energía. De manera práctica vamos a decir, calor ganado con el calor perdido, ¿cómo van a ser?
van a ser iguales. El calor ganado aquí, ¿quién es? La cuchara, ¿cierto? La cuchara está ganando calor. ¿Y quién está perdiendo? El agua. En los ejercicios no siempre va a ser un cuerpo metálico, no puede ser necesariamente agua, puede ser un aceite, puede ser cualquier otro material o cualquier otra sustancia. Acá en mi ejemplo estoy colocando 2, pueden haber 3. En esa misión por lo general se trabaja solamente todo con agua y por ahí piezas de metal, ¿ya? Cuando los cuerpos alcanzan una misma temperatura, una temperatura común, tú vas a decir que se alcanzó el equilibrio térmico. ¿Correcto? Tengan en cuenta eso, equilibrio térmico. En los textos seguramente vas a visualizar esto, ¿ya? El agua llega hasta la temperatura de equilibrio, la cuchara también. Acá voy a colocar el calor que él gana es igual al calor que él pierde, ¿ya? Calor ganado igual a calor perdido. Y cuando esto sucede, la temperatura cambia, ¿cierto? ¿Ya? Pero te dije hace rato que no porque un cuerpo gane o pierda calor, necesariamente su temperatura va a cambiar. Esta es una primera parte. Ahora vamos a ver el caso en donde ya no cambia. ¿Eso puede pasar? Sí. Pero, profesor, ¿cómo al entregarle calor a una sustancia, un cuerpo, no va a cambiar su temperatura? Es que está bajo ciertas condiciones muy especiales. Y esas condiciones se llaman condiciones de saturación. Las condiciones de saturación son aquellas en donde pues el cuerpo al ganar o perder calor va a cambiar de fase. Lo que en primaria en el colegio llamaste seguramente cambia de estado. ¿Ya? Lo correcto es decir cambia de fase. ¿Ya? Aquí entra a tallar lo que se denomina calor latente. Ya anteriormente habíamos visto lo que es el calor específico. ¿Te acuerdas? Y con ello deducías una ecuación para poder ya resolver varios ejercicios. También a partir del calor latente vamos a deducir nuestra segunda ecuación y te va a permitir también resolver ejercicios. Y los puedes juntar, va a haber ejercicios donde para uno apliques la primera ecuación, el famoso Q se mata, ¿te acuerdas? Y ahora también vas a tener la posibilidad de encontrar ejercicios con esto, ¿ya? Para ello voy a seguir pues insistiendo con mi recipiente con agua, ¿ya? Con agua. Tengo agua pura, que inicialmente con este termómetro me está marcando 20 grados Celsius. ¿Listo? 20 grados Celsius. Temperatura ambiente, digamos. Y voy a acercarle a un fogón. Va a suministrarle energía en forma de calor, ¿ya? En forma de calor. No voy a pensar que es menos 20, ahí está. El termómetro está marcando 20 grados Celsius. Muy bien. Ahora, conforme transcurre el tiempo, ¿qué es lo que voy a observar? Cuando nos dicen, a ver, pon a hervir agua, o pon a calentar agua, también dicen, ¿no? Tú colocas el agua en la cocina, en el hornillo, ¿qué va a pasar con la temperatura? Comienza a elevarse, ¿cierto? Comienza a elevarse. Entonces, de 20 grados llegará un momento en el cual se encuentre pues a 80 grados o quizá 90 grados. ¿Ya? Por lo visto anteriormente, las partículas o las moléculas de agua van a tener una mayor agitación molecular. La energía cinética de las partículas del agua o en general de la sustancia pues comienza a elevarse. Obvio porque está recibiendo energía. Hay un agente externo que le está entregando energía. Y una señal de ello es que su temperatura se está elevando. Entonces, esa energía que recibe el agua hace que sus moléculas se agiten más, tengan mayor movilidad. Va a llegar, ¿no? Sigue transcurriendo el tiempo y va a llegar un instante en la cual ya se llega a 100. ¿Ya? Y ahí se va a observar que el agua burbujea. Aquí se va a comenzar a notar partículas de agua.
acá cerca al hornillo burbujea. ¿Ven? Eso es señal que el agua ya está listo para poder cambiar de fase. Mira, cuando trabajamos a la presión de una atmósfera, o sea, a nivel del mar, ¿ya? A nivel del mar, presión de una atmósfera, el agua a 100 grados comienza a burbujear. ¿Qué está sucediendo? Está comenzando a cambiar de fase. Como te decían en el colegio, quizás a cambiar de estado, ¿no? A cambiar de fase. Y lo curioso es que como le sigo dando calor, le sigo dando energía en forma de calor, ¿ya? La temperatura va a seguir indicando, el termómetro va a seguir indicando 100. Pero parece algo raro, ¿no? Porque si yo le estoy suministrando energía en forma de calor, su temperatura debería elevarse. ¿Y dónde está esa energía? Es que esa energía ya no va a ir para incrementar el movimiento de las moléculas. Esa energía va a ir, pues, ¿para qué? Para que exista un reordenamiento de dichas moléculas. Ya, va a haber una separación, un distanciamiento. Claro, no van a distanciarse las moléculas de manera grande, pues, ¿no? Sino de manera muy ligera. Entonces va a haber un distanciamiento, una expansión. Va a haber esa separación. Y eso implica que toda la energía que le estoy entregando ahora va a irse como energía potencial. Antes, toda la energía iba como energía cinética, aumentar la movilidad o movimiento de las moléculas. A partir de acá ya va a ir para aumentar el distanciamiento. Ya va a haber un reordenamiento de las moléculas. Y voy a observar menos cantidad de agua. ¿Qué está pasando? Ya en el ambiente, debido a su gran movimiento, voy a observar vapor de agua. Vapor de agua. Debe notarse que, fíjate, en todo cambio de fase, la temperatura permanece constante. Y de manera experimental, ¿qué se nota? Cuando yo estoy cambiando de fase, la cantidad de calor que se requiere dar o en general transferir es directamente proporcional a la masa que estás cambiando de fase. ¿Ya? La masa con la cantidad de calor, esa cantidad de calor Q, dividido entre la masa que estoy cambiando de fase, siempre me va a dar una constante. Y esa constante, no lo voy a representar con la letra C, sino con la letra L. Esa constante es el calor latente. Ahí está justo la letra L, calor latente. ¿Ya? Es el calor latente de vaporización. Porque lo que observo ahí es vaporización. ¿Ya? ¿En qué unidades se encuentra esta nueva magnitud física escalar? Está en unidades en el sistema internacional, el calor como es energía está en Joule y la masa kilogramo. ¿Cómo se lee eso? Joule por kilogramo. ¿Ya? Joule por kilogramo. Pero hay bastantes ejercicios donde se utiliza todavía la caloría. Y si utiliza la caloría, acá, dependiendo de cómo venga la pregunta de examen, acá pueden colocar también kilogramo, es decir, caloría por kilogramo. Acá también puedes colocar joule por gramo. Eso ya depende de la pregunta. ¿Ya? Acá voy a lo que más frecuentemente se observa, caloría por gramo. Toda sustancia presenta siempre un valor de calor latente. Presenta un valor de calor latente, L. Y dependiendo ya del proceso que siga. ¿A qué me refiero con eso? No solamente te imaginas como sustancia el agua, yo puedo tener el oro, el mercurio, ¿ya? El hidrógeno. Entonces tienen su calor latente, ya tienen su valor de L. Dependiendo del proceso tendremos, ¿ya?
Por ejemplo acá, ¿qué proceso? ¿Cómo se llama este fenómeno en donde pasa lo que te decían en el colegio, ¿no? De estado líquido a estado gaseoso, decían. Ah, vaporización. ¿Ven? Pero acá vamos a hablar mejor de fase. Acá, por ejemplo, ¿qué cambio de fase tengo? Vaporización. ¿Ya? Vaporización. Cuando yo tengo el fenómeno o evento llamado vaporización, ¿ya? Es llevar de líquido a vapor o a gas, ¿ya? Su valor ya es aproximadamente igual al valor del calor latente de condensación. Condensación. ¿Ya? Por ejemplo, para el agua, el calor latente de vaporización, que va a ser igual al calor latente de condensación, es 540 calorías por cada gramo, o por gramo, ¿no? Caloría por gramo. Esto ya es un valor fijo ya, es un valor fijo. Ya tómalo como constante siempre. Estamos hablando de la vaporización para el agua, no es para el mercurio, ya tendrá otro valor. O si yo tengo, por ejemplo, oro líquido, y ese oro líquido quiero vaporizarlo. Aunque es raro escuchar eso, ¿no? Quiero vaporizarlo, tendrá su propio valor de L de vaporización. ¿Ya? Para el caso del agua también la solidificación es prácticamente igual al L de fusión y su valor es 80 calorías por cada gramo. ¿Qué significa eso? A ver un poquito de razonamiento. Para congelar, ¿qué significa congelar? Es pasarlo de líquido a sólido. ¿Cierto? Estoy congelando. Entonces, para congelar o solidificar 1 gramo de agua, o sea, eso es lo que tú dices, obtener hielo, ¿ya? Debemos sustraerlo. O sea, si yo tengo agua como en fase líquida y yo quiero congelarlo, entre comillas, enfriarlo, dice, ¿no? Pero lo correcto sería congelarlo o solidificarlo. Tú debes quitarle calor. Por eso el agua lo colocas a la nevera, en una refrigeradora, en la parte de arriba lo colocas en una nevera, por ejemplo. Porque le quieres quitar energía, ¿ve? Entonces debemos sustraer o hacer que pierda 80 calorías. ¿Ven? Si yo quiero vaporizar 1 gramo de agua, quiero vaporizar a ese gramo de agua, debe recibir 540 calorías. A ver, practicando, a ver, tú mentalmente. Yo quiero condensar 1 gramo de vapor. Tú no puedes decir, voy a condensar 1 gramo de agua. No, pues, porque condensar es llevarlo de vapor a líquido. Entonces, sería condensar 1 gramo de ¿qué? De vapor. Para condensar 1 gramo de vapor, 1 gramo, yo requiero, mira, quitarle, ¿no? Porque si quiero llevarlo de vapor a líquido, debo quitarle calor. ¿Cuánto? 540 calorías. ¿Listo? Sigamos con esto. Si para 1 gramo yo necesito quitarle 80, para 2 gramos, 160. Para 3 gramos, 240. Entonces ya tengo mi regla de 3. Si yo tengo m gramos, ¿cuánto de calor debo quitarle? Si tengo m gramos, ¿cuánto de calor debo darle? M por L. Ahí está nuestra segunda ecuación. ¿Ya? Tendremos nuestra segunda ecuación, donde la memotecnia es Q malo o Q malo. El anterior, ¿cuál era? Era Q se mata, ¿no? Que se mate. Y aquí es Q malo. ¿Ya? Donde M viene a ser la masa de la sustancia que vas a cambiar de fase, que puede estar en gramos o en kilogramos, ¿ya? L, ya sabemos, es el valor del calor latente. Por lo general te van a dar eso como dato, ¿listo? Y Q, este calor se denomina calor de cambio de fase o de transformación. Chicos, acá, por ejemplo, para llevarlo de 20 a 80 he tenido que darle calor. Este calor no le vayas a dar el nombre de calor de cambio de fase. Profesor, ¿pero se le está dando calor? Sí. ¿Sabes cómo se le denomina ese calor? Se denomina calor sensible. Anótalo. Sí, anótalo.
Calor sensible es el calor que se necesita para cambiar su temperatura. ¿Ve? De 20 a 80 le doy un calor. De 80 a 100 un calor. ¿Qué calor? Calor sensible. Pero para cambiar de fase, esta cantidad de calor no es calor sensible, pues. Porque este calor es para cambiarlo de fase. Se denomina calor de cambio de fase o calor de transformación. Listo. ¿Qué pasa si justo acá, mira, justo acá, ya está hirviendo, dice, ¿no? Ya no apagaste la cocina, mira, está hirviendo, ya queda poca agua. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Sí, capaz a ti no, pero a tu ex quizás sí, ¿no? ¿Qué pasó? Apago la cocina, ya no hay más cambio de fase, ha quedado agua con vapor. Pero ¿a qué temperatura ha quedado agua con vapor? ¿A qué temperatura? Ha quedado a la temperatura de 100. Entonces, en todo cambio de fase, siempre la temperatura va a permanecer constante. ¿Correcto? Muy bien, entonces, si el calor transferido no fue lo suficiente para que todo cambie de fase, voy a tener una combinación. ¿Ya? Voy a tener una combinación. Por ejemplo, acá, si ya apagué la cocina, queda vapor con agua. ¿A qué temperatura? 100. Lo mismo puede pasar acá. Agua con hielo. Cuando ya tengo una combinación, cuando ya tengo fases, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a tener ya una temperatura fija ya. Acordarse de eso. Vapor con agua, ¿a qué temperatura subsisten? Se llevan a 100 grados. Cabe el término quizás coexisten, ¿no? Hielo con agua, ¿a qué temperatura coexisten? Se llevan juntos. ¿A qué temperatura está estable? A 0 grados. Acá, por ejemplo, es 0 grados Celsius. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a desarrollar los ejercicios que son aplicativos. Éxitos, y ya sabes pues que tengo mi canal Física con Alfredo, estás invitado. Sígueme y haz clic en la campanita para las notificaciones. ¿Ya? Bye bye.